El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Queremos darle una bienvenida al programa de la recepción del sábado. Para dar inicio vamos a hacerlo con el Salmo 41, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No los entregarás a la voluntad de sus enemigos. Meditando en estas hermosas palabras, vamos a inclinar el rostro para dar inicio con una oración. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia para honrarte, glorificarte y darte gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor mi Dios, porque a tu lado somos más que vencedores, porque nos has regalado un día más para honrar y glorificar tu divino nombre. Sabemos, Señor mi Dios, que cuando estamos contigo, tú nos ayudarás y prosperarás en todo momento. Todo aquel que quiera hacernos daño, Señor mi Dios, siempre estarás protegiéndonos. Guarda nuestra mente y nuestros corazones del mal y ayúdanos, Señor mi Dios, a entrar en tu presencia en este día santo. Bendice a cada hermano aquí presente. Tú sabes, Señor mi Dios, la condición que se encuentra en cada uno de ellos. Guárdales y protégeles y cumple tus propósitos en sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Para continuar con la programación, vamos a escuchar un espacio musical para alabar a nuestro Creador. Bendiciones. Cuenta la historia que un día nació en un pesebre. La paz y el amor trajo esperanza de restauración al pecador. Nació un mensaje de salvación, su objetivo la redención de aquella raza que en el principio la fruta mordió.
Grandes milagros alzaron la voz de nuestro Padre que a su Hijo envió para morir en la cruz, pero al tercer día resucitó. El Señor viene ya, un rayo de su inmensa gloria hemos visto ya. Entregarnos en plenitud y en completo fervor. Grandes señales hoy muestran su luz, su vestigio de la salvación. Oigo trompetas de pronta venida de Cristo el Señor. Te hallas listo a entregarte al Salvador para ser transformados en su favor. Tomaremos la herencia que un día se nos entregó. El Señor viene ya, un rayo de su inmensa gloria hemos visto ya.
esta noche sé que pronto he de probar. Más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje a mi hogar celestial, ya más cerca está el río, claro como el cristal. Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Señor, reposamos en tu santo día, en hermandad reposo buscamos, Dios de este seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa ferviente sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que vedan fielmente tus leyes. Cuando vinieres, Señor, en gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre Para continuar con la programación, buscamos nuevamente en la palabra de Dios en el libro de Salmo capítulo 27, el versículo 1, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Meditando en estas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy. Prestemos atención al mensaje que Dios tiene para ti esta noche. Bendiciones. Mensaje. Hola y bienvenido, está comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte, saber que estás allí conectado, sintonizando este programa. En esta temporada especial estamos aprendiendo cosas extraordinarias. Esta temporada hablando sobre el sábado de la creación. Qué importante es poder redescubrir el significado de este día que Dios separó desde la creación para bienestar del ser humano. Gracias por acompañarnos siempre, que Dios te siga bendiciendo y como siempre estamos listos ahora
preparados con la palabra de Dios en mano para permitir que una vez más Dios nos hable a través de ella. Bienvenido y bienvenida. Pastor Joel, un gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Seguimos avanzando en cada una de las temáticas de esta temporada, hablando sobre el sábado, y qué bueno es que estemos juntos una vez más. Hoy, como siempre, el programa estará imperdible. La Biblia está llena de promesas. Salmos capítulo 60, hay una promesa extraordinaria. El salmista allí expresa en el versículo 12, en Dios haremos proezas. No es en mi capacidad, sino es en Dios. Y David, cuando escribió el Salmo, sabía que cuando confiamos en Dios, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias y milagros por medio de sus hijos. La pregunta no es si Dios tiene poder, sino si el ser humano está preparado para ver la manifestación del poder de Dios, o es que hay barreras que nos limitan y que impiden que Dios pueda actuar. Cuando nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, encontramos lecciones preciosas que tenemos que aprender. Y como dice la Biblia, que nosotros necesitamos entender que en la Biblia están escritas muchas cosas para nuestra enseñanza, para no repetir ciertas cosas o para imitar otras cosas. Tú sabes que los israelitas, antes de poder entrar a la tierra prometida, ellos estuvieron en el desierto por 40 años. Sin embargo, de los que salieron de Egipto, solamente entraron 2. Todos los demás murieron en el desierto. Y los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de aquellas familias que nacieron en el desierto. Mas, ¿por qué no entraron? El libro de Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice que fue por causa de su incredulidad. Porque cuando ellos mandaron 2 espías para poder reconocer la tierra, ellos tuvieron la oportunidad de confiar en Dios. Pero en lugar de confiar en Dios, el informe de estos espías era solamente: vimos ciudades fuertes, hombres poderosos, murallas inquebrantables. Dejaron de confiar en Dios y miraron solamente las dificultades. Olvidaron la manera como Dios los había sacado con brazo fuerte y poderoso y las maravillas que Dios había hecho en el desierto. Entonces, ¿qué cosa hizo el pueblo? Olvidó rápidamente el poder de Dios, y su incredulidad los llevó a perder aquella promesa que Dios tenía para ellos. Toda esa generación pereció. Sin embargo, Moisés había dado desde un comienzo alguna serie de recomendaciones para aquel pueblo que al comienzo ignoró, y finalmente pues se perdió. Mas también Moisés dio instrucciones para aquel pueblo que nació en el desierto, para que cuando puedan entrar a Canaán no puedan repetir ciertas conductas, ciertas cosas que podrían llevarlos igualmente a la destrucción. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Hoy hablaremos aquí en nuestro programa. Antes, como siempre, vamos a abrir nuestro corazón a través de la oración para permitir que Dios pueda hablarnos. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos enseñanzas valiosísimas para nuestra vida. Enséñanos a través del ejemplo de tantas personas que están allí descritas a poder imitar ciertas conductas o también a no hacer ciertas cosas que ellos hicieron que los llevaron a la ruina y a la perdición. Hoy queremos entender que en tu palabra encontramos orientaciones, consejos, pero sobre todo tu voluntad para nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, para que podamos obedecerla, aceptarla y hacer la vida. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el 6º tema de esta serie de estudios en esta temporada aquí en Biblia Fácil. El tema del día de hoy se titula El sábado y los profetas. Así que toma tu Biblia, tenla junto a ti, que aquí vamos a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Como siempre, realizando alguna serie de preguntas al Pastor Joel, quien nos las va a responder a la luz de la palabra de Dios. Bien, estamos listos para poder comenzar. Pastor Joel, usted en la introducción mencionaba sobre el pueblo de Israel, sobre ese proceso que ellos tuvieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida.
Y queremos saber un poquito más sobre este asunto y nos detenemos en este punto específico. ¿Cuáles fueron aquellas instrucciones que Moisés dio al pueblo de Israel antes de que ellos pudiesen entrar a la tierra prometida, a la Canaán? El libro de Deuteronomio capítulo 8, necesitamos leer en sí todo el capítulo, más brevemente voy a leer los 6 primeros versículos. Dice así: cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que juró el Señor a tus padres. Y aquí se va a repetir algunas instrucciones importantísimas. Primero, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para probarte y para saber lo que está en tu corazón, si tú podrías guardar o no sus mandamientos. Y te hizo pasar hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu vestido nunca se envejeció, ni se hinchó tu pie en los 40 años. Reconoce en tu corazón que así como el hombre disciplina a su hijo, así el Señor te disciplina a ti. Guarda pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y reverenciándolo. Y continúan aquí las instrucciones. Es importante aquí conocer 3 instrucciones específicas que da Moisés para el pueblo, para que no pueda repetir los errores que los padres cometieron y para que ellos puedan, al entrar a la tierra prometida, que la vida les pueda ir bien. Primera instrucción, comienza el versículo diciendo: cuídate en cumplir todos los mandamientos. Las órdenes de Dios no son dadas para estorbar la felicidad y la libertad humana. Las órdenes y los principios y los mandamientos de Dios son dados para cuidar del ser humano, para proteger de que éste se desvíe, que éste pueda caer o pueda volver a la esclavitud. Y aquí Moisés les recuerda cómo Dios los había cuidado en el desierto. Mas también dice que en el desierto ellos fueron probados y ellos pasaron hambre. Esto era la manera como Dios quería enseñar al pueblo a reconocer de que la provisión y el cuidado viene de Dios. Cuando dice que pasaron hambre, no es que pasaron días sin comer, sino que en un momento vieron de que no había alimento y que todo en el desierto no había de qué manera sustentarse. Y es allí donde Dios aparece para poder proveerles maná, alimento en el desierto. Así que era la manera como Dios los enseñaba de que bajo su dirección siempre hay provisión. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que Dios demandaba? Cuídate de guardar todos sus mandamientos. En segundo lugar, no solamente tienes que aprender a oír, sino también a practicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos que desobedecieron las órdenes de Dios siempre terminaron en destrucción. Por eso es que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea, así como buscamos el alimento físico o alimento material para poder alimentarnos y para poder fortalecernos físicamente, también necesitamos el alimento espiritual. Eso significa oír la palabra de Dios y practicar. Comer aquí es saborear, practicar, hacer la vida. Y finalmente dice: no te olvides otra vez de guardar los mandamientos, de permanecer en sus caminos. Porque así como Dios cumple todas sus promesas, entonces tú también tienes que cumplir todas las cosas que Él te ordena. Y es interesante que en Deuteronomio capítulo 30, versículo 16 hay una promesa y dice: si cumple los mandamientos del Señor, amando al Señor tu Dios, andando en sus caminos, poniendo en práctica sus estatutos, tú vas a vivir, vas a crecer, vas a ser bendecido por donde quiera que vayas. Entonces las instrucciones de Moisés es: cuida de obedecer a Dios. Comienza a vivir, a practicar los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, otra vez el énfasis: permanece en los caminos del Señor guardando sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se desvía de sus mandamientos, cuando se desvía de la voluntad de Dios, comienza a entrar en ruina, como lo que veremos hoy en las próximas preguntas en esta lección.
Seguimos entonces desarrollando este tema y mientras lo escuchaba, Pastor, pensaba en que realmente las instrucciones son buenas. Es una forma de resguardarnos de muchas cosas y Moisés, como líder del pueblo de Israel, buscó precisamente guiar al pueblo por el mejor camino posible. Ahora, dentro de este mismo contexto, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel? No son instrucciones, sino también advertencias. A partir del versículo 11 del mismo capítulo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 hasta el 20, hay varias instrucciones y dice el versículo 11, guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y otra vez, no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. No sea que comas hasta saciarte, edifiques buenas casas para vivir, tus vacas y tus ovejas se multipliquen, tu plata y tu oro abunden, aumenten todos tus bienes. Versículo 14, y ven el problema. Se enorgullezca tu corazón y olvides al Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud, que te llevó por el desierto y Él siempre proveyó, que te sustentó con maná. Y allí continúa. Versículo 17. Y luego digas en tu corazón, mi poder, la fortaleza y mi mano me atreve esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de cumplir el pacto que juró a tus padres que sucede en este día. Porque si llegas a olvidar al Señor tu Dios y seguir otros dioses y servirlos postrándote ante ellos, entonces pereceréis. Así como las naciones que el Señor destruirá ante vosotros, así pereceréis por no haber atendido la voz de vuestro Dios. Si tú te preguntas por qué tanto énfasis en guardar sus mandamientos, aquí vas a encontrar que sus mandamientos eran la forma como ellos al obedecer estarían protegidos bajo la dirección completa de Dios. ¿Estas órdenes o instrucciones fueron solamente para el pueblo de Israel? Claro que no, porque nosotros hoy también estamos yendo, peregrinando hacia una Canaán ya no terrenal, sino celestial. Y las instrucciones de Dios es, yo te saqué de la esclavitud, eso se llama gracia. Dios nos llamó de la esclavitud del pecado, por su gracia somos salvos. Pero una vez que somos libertados por su gracia, Él nos dice, cuida de no olvidarte del Señor tu Dios. ¿Y de qué manera el ser humano no se olvida? Guardando todos sus mandamientos. ¿Cuál es el problema? En la tierra donde yo te voy a poner, dice Dios, no vas a tener escasez. Y el problema está en que mientras hay más comodidad y abundancia, el ser humano se olvida de Dios. Mientras en el desierto hay escasez, el ser humano depende de Dios. En la abundancia piensa que todo es por su riqueza, por su poder, por su intelecto. Y Dios les advierte del riesgo que todos nosotros corremos. Cuando nos va bien hay una tendencia de olvidarse de Dios. Y ahí el énfasis en los versículos. Cuídate de no olvidarte, de no orgullecerte y de pensar de que todo lo tienes solamente por tus manos. Ahora, la manera como el ser humano hace que no se olvide de Dios es guardando sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano pierde a Dios como punto de referencia, Él se convierte en el centro de todo. Y cuando Él se convierte en el centro de todo, olvidándose de su Creador, el ser humano comienza a autodegradarse. En lugar de seguir creciendo, comienza a degradarse. ¿Y cuál es el resultado final? La destrucción completa. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis aquí en los mandamientos de Dios? Cuando hablo de los mandamientos de Dios, no es parte de los mandamientos de Dios. No es la mitad. Guarda de hacer todos los mandamientos de Dios. Y ya estamos estudiando en esta temporada que de los mandamientos de Dios hay uno específicamente que te dice, acuérdate de tu Creador. Acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. De todos los mandamientos de Dios, lo que el pueblo de Israel hizo justamente es olvidar y transgredir, romper no solamente su ley, sino el cuarto mandamiento. De esa manera se olvidó de su Creador, se olvidó de su proveedor y se fue tras otros dioses. ¿En qué terminó? En ruina completa. Por eso es que Dios presenta primero advertencias. Cuida de guardar mis mandamientos. Cuida de todos mis mandamientos para que te vaya bien. Es la única manera
de que el ser humano no se convierte en el centro de todo para que finalmente venga la ruina para él. Pastor, sin duda las instrucciones, las advertencias de parte de Dios vienen con amor, ¿no es así? Para poder guiarnos, protegernos, resguardarnos de tantas cosas. Y vamos aprendiendo juntos también sobre el pueblo de Israel y vemos que el pueblo de Israel tuvo momentos de altos y bajos, momentos en los que parece que se olvidó de Dios, otros que estaban en los buenos caminos. Y pastor, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que ellos en un momento fueron dispersados entre las naciones, incluso fueron llevados al exilio. ¿Qué es lo que el pueblo hizo? ¿Qué fue lo que pasó para terminar así? Exactamente, ellos no obedecieron las instrucciones que Dios les dio. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 23 y 24. También alcé mi mano en el desierto y juré que los esparciría entre las naciones, que los dispersaría por los países. ¿Por qué? Versículo 24. No obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, quebraron o profanaron mis sábados y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. ¿Te das cuenta el orden por la cual Dios dice que el pueblo finalmente fue dispersado y cayó en destrucción? Acá hay una serie. No obedecieron sus leyes, desecharon sus ordenanzas, profanaron los sábados y fueron tras ídolos. En conclusión, ¿qué cosa es lo que sucedió con el pueblo? Lo que tanto había sido advertido, ahora ellos olvidaron. ¿Cuál era la advertencia? Cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Qué hizo Israel? Se olvidó de Dios. ¿Y cómo se olvidó de Dios? ¿Cómo es que el ser humano se olvida de Dios? Fíjate una cosa, aquí entramos al punto central. Como ya vimos en el capítulo 3 de esta temporada, el sábado fue colocado dentro de la ley de Dios para que el ser humano recuerde semanalmente quién es su creador, cuál es su origen, a imagen y a qué es hecho, a dónde está yendo. Entonces, cuando el ser humano adora a Dios cada sábado, está reconociendo y recordando quién es su creador. Eso no excluye la gracia. Eso es recordatorio. Entonces, ¿cómo es que el pueblo de Israel olvidó? Rechazó sus sábados. Comenzó a profanar. La transgresión del sábado llevó a la ruina de todo este pueblo. ¿Por qué? Porque al rechazar el sábado, olvidaron de su creador, porque a eso apunta el cuarto mandamiento, y se entregaron a toda clase de inmoralidad. Rechazando el sábado, es fácil rechazar todo el resto de la ley. En otras palabras, Dios colocó su ley para que pueda guardar a los israelitas de no entrar en el camino de destrucción. Si ellos hubiesen observado los mandamientos y no hubiesen profanado los sábados, porque su mente hubiese estado solamente en el Creador, pues hasta hoy no existiera idólatra, ni ateo, ni incrédulo. ¿Por qué? Porque el sábado me recuerda de dónde vengo, cuál es mi origen, quién es mi Creador, a quién le debo absoluta adoración. Por eso es que el libro de Eclesiastés 12, cuando dice acuérdate de tu Creador, debemos recordar que está en estrecha relación con el sábado. El sábado me dice acuérdate del sábado para santificarlo porque en 6 días hizo Jehová. ¿A qué me apunta? Al Dios Creador. Entonces, la ley de Dios, incluyendo el sábado, ¿por qué digo incluyendo? Porque este es el mandamiento excluido por la mayoría de cristianos, incluyendo el sábado porque está vigente dentro de la ley de Dios, nos recuerda de que si nos alejamos del plan que Dios tiene para la vida, nosotros mismos nos entregamos a la ruina y la destrucción, como sucedió con el pueblo de Israel. Y aquí Dios explica a través de los profetas Ezequiel y dice, por esta razón ellos se autodestruyeron. Dejaron mis mandamientos, profanaron mis sábados, se olvidaron que yo soy su Dios, soy su creador. Claro, cuando uno quiebra el sábado, que es el monumento recordatorio de la creación, es fácil transgredir todos los otros mandamientos. ¿Por qué razón? Una vida sin Dios, sin respeto a Dios, profanando, quebrando su ley, y aquí específicamente el sábado, como dice Ezequiel, hace que el ser humano pueda vivir de manera autónoma, pierde el sentido de lo sagrado, el sentido de relación con Dios, y finalmente pues termina en ruina completa.
Pastor, cada vez que desobedecemos a Dios, nos apartamos de Él, esto trae consecuencias, sí, consecuencias. Y en el caso del pueblo de Israel, como la transgresión del día sábado como día de adoración a Dios, como el desobedecer a Dios en sus mandamientos trajo consecuencias e incluso afectó la economía, el trato comercial del pueblo de Israel, ¿no es así? Totalmente, porque la desobediencia trae consecuencias en todas las áreas. Amós capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 6 dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres del país y decís: ¿cuándo pasará el novilunio para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los graneros del trigo? Achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos la balanza para comprar a los pobres por dinero, a los necesitados por un par de sandalias y a vender los desechos de trigo. Imagínate hasta qué punto llega cuando el ser humano se aleja de la ley de Dios, a pensar solamente en maldad. Que resulta que, debido a las tantas conquistas militares y a las rutas que eran muy comerciales y muy lucrativas, el pueblo de Israel entró en una prosperidad, en un progreso político y una prosperidad financiera. Pero esa prosperidad terminó haciéndoles olvidar de su Creador, a tal punto que dice que esperaban incluso los sábados para hacer sus ventas. ¿Qué cosa está diciendo? Quebraron su ley y quebraron el sábado. Entonces la religión que ellos tenían era una religión exterior, formal, ya no de corazón. Porque los comerciantes, ¿a qué se dedicaban? A obtener lucro a cualquier costo. De tal manera que eso los llevó a una ruina y un declive total. La codicia era tan grande que las personas ya no esperaban el sábado para adorar, esperaban el sábado para vender. Y aunque crecían económicamente, espiritualmente se iban alejando de Dios. ¿Y de qué les sirvió todo el dinero que tuvieron? ¿De qué les sirvió toda la ganancia si finalmente terminaron en el exilio? Porque ellos mismos, rechazando los mandamientos de Dios, olvidándose de su Creador, profanando el sábado, se entregaron a la consecuencia que naturalmente vendría. Entonces, al olvidar las instrucciones que se dieron por medio de Moisés y por medio de los profetas, ellos finalmente se volvieron en opresores, en corruptos, en injustos. Si ellos hubiesen seguido guardando el sábado, ellos hubiesen recordado que ellos eran esclavos y no podían tratar a los demás como esclavos, que no podían oprimir a los demás. Pero todo esto vino porque se olvidaron del Creador y se olvidaron del día sábado. Entonces, ¿qué cosa hacían? Ellos abrían el mercado de trigo para poder vender y aprovecharse de la necesidad de las personas, falseaban los pesos y las medidas. La crueldad era tan grande que incluso colocaban basura al pie de los sacos y encima recién el producto, y así explotaban, se aprovechaban de toda la gente. Ahora imagínate, esta injusticia que ellos hacían justamente es por quebrar los mandamientos de Dios y, como dice el texto, por profanar el sábado. Al olvidarse de su Creador, ellos se olvidaron que un día fueron esclavos. La corrupción se volvió tanto. El único propósito que ellos tenían era explotar al pobre. Y finalmente ellos terminaron siendo esclavos. Aparentemente aquel que transgrede los mandamientos de Dios al comienzo parece que le va bien, pero su final siempre termina en ruina y destrucción. Pastor, realmente este tema se pone cada vez más interesante, ir entendiendo sobre este tema tan importante como lo es el día sábado y cómo esto afecta no solo al pueblo de Israel, sino también se aplica a nuestros días. Bien, seguimos avanzando, seguimos desarrollando el tema del día de hoy. Ahora nos vamos al libro de Isaías en la Biblia. Sí, este libro tan fascinante. Si tú tienes tu Biblia junto a ti, ya abre en el libro de Isaías. Pastor Joel, ¿qué evidencias se encuentran en el libro de Isaías de que el día sábado como séptimo día era un día de adoración universal? Isaías 56:2 dice: bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevere en ello y guarda todo mal. Y que el extranjero que no se haya unido al Señor no diga: el Señor me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco: soy árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guarden mis sábados y elijan que yo los quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar dentro de mi casa, de mis muros, etcétera, etcétera.
¿Qué cosa está diciendo? Un énfasis especial que está haciendo Isaías es así. La relación con Dios, para entrar en su pacto y en las promesas que Dios tiene, no era necesariamente ser judío de nacimiento. Para abrazar el pacto y las promesas de Dios era guardar sus mandamientos, tener una relación con Él, tener una intimidad con Dios. El problema es que los judíos se volvieron exclusivistas, como si solamente ellos eran dignos de la salvación, y eso los llevó a una formalidad externa que se olvidaron de la relación con Dios. Pero ahora dice, el sábado está abierto para todos, para extranjeros, para eunucos. Es la evidencia de que el sábado no fue hecho para el judío, fue hecho para la humanidad. Entonces, todos aquellos que abrazan mis sábados, que abrazan mi pacto, son bienvenidos, dice el Señor. Porque el sábado no fue dado para una nación o para un pueblo, fue dado para toda la humanidad. Y a ese punto nosotros llegamos de que la promesa de Dios y el pacto de Dios se cumple con todos aquellos que entran en una relación de amor con Él, guardando y obedeciendo todos sus mandamientos. Bien, antes de finalizar el tema del día de hoy, vamos con una última pregunta. ¿Cómo se describe la verdadera religión en este libro de la Biblia, en el libro de Isaías en la Biblia? A partir del versículo 6 del capítulo 58 habla de qué significa tener una verdadera religión. Mira el versículo 6, dice: el ayuno que me agrada es este, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompan todo yugo, que compartan el pan con el hambriento, que a los pobres los alberguen, que al desnudo lo cubran, y así nacerá tu luz como el alba. Entonces invocarás al Señor, Él te oirá, clamarás, Él te dirá: aquí estoy. Y si quitas de medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso, y si te das a ti mismo en el servicio el hambriento, satisfaz la necesidad del afligido, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 13, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de ser tu voluntad y mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso al Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Presta atención. ¿Cómo se describe la verdadera religión? En Isaías 58 dice: la verdadera religión no es un conjunto de formalidades externas. Significa romper las cadenas de injusticia, soltar la opresión, poner en libertad a los oprimidos, compartir el pan con los hambrientos, ayudar a los pobres y necesitados. Hay algunas personas que dicen: mi religión es esa, y solamente se dedican a eso, pero se olvidan que en el mismo capítulo está el versículo 13. ¿Y qué es el versículo 13? Guardar mi sábado de forma genuina. Entonces, la verdadera religión es mi relación correcta con Dios, adorándole a Él, guardando sus mandamientos, respetando el día sábado, y mi relación correcta ¿con quién? Con mis semejantes. Así como ayudo a mis semejantes, yo debo primero adorar a Dios, como Él quiere. Entonces, dentro de la verdadera religión que está en el libro de Isaías, está una relación horizontal, haciendo el bien a los necesitados, compartiendo el pan con el hambriento, pero guardando los mandamientos de Dios y no pisoteando el sábado. Eso está en el mismo capítulo, en la misma lista de instrucciones donde Dios dice: esa es la religión que yo espero de ustedes. Entonces, es interesante notar que hay personas que a veces solamente hacen énfasis en un asunto, olvidándose de aquello que Dios quiere y Dios pide para todos. Mas a partir de hoy te invito para que tú puedas también abrazar el pacto eterno de Dios, observar el día sábado. ¿Por qué razón? Eso te lleva a no olvidarte de Jehová tu Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos no solamente a escucharla, sino a obedecerla, a entrar en el pacto eterno que tienes para tus hijos, a guardar tus mandamientos y no profanar tu sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con el deseo genuino de seguir las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, es que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para adorar a Dios en este sábado. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
Ya para terminar la programación del día de hoy, queremos agradecerte por haberte quedado con nosotros, pero antes vamos a leer el Salmo 23, versículo 1, que dice lo siguiente. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Meditando en estas hermosas palabras y en la promesa de Dios, inclinemos el rostro para orar. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor y por tu bondad, porque nos permite, Señor mi Dios, entrar una vez más en tus horas sagradas, el Santo Sábado. Bendícenos, Señor mi Dios, durante esta noche, que podamos descansar tranquilos. Bendice también, Señor mi Dios, a cada hermano aquí presente. Solo tú conoces las dificultades que cada uno de ellos experimenta. Cumple conforme a tu divina voluntad, Señor mi Dios, sus planes y tus propósitos. Oh Señor, si hay alguien enfermo dentro de este grupo, permito, Padre Celestial, que tu mano sanadora le dé la restauración que ellos necesitan. Oh Señor mi Dios, guárdanos en tu presencia. Protégenos de todo mal. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Señor mi Dios, y ayúdanos, Señor mi Dios, a gozar de tus bendiciones. Gracias porque hasta aquí nos bendices y porque nos llenas de tu grande amor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te conectes con nosotros al culto de adoración a nuestro Creador. Mi familia y yo te deseamos un feliz sábado y que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Me encontré perdido, sin esperanza, con el corazón herido, pero entonces llegaste tú, Cristo mi Salvador, con tu amor eterno. Sanaste mi dolor. Oh, oh, oh. Tu amor sublime, mi refugio. En momentos de angustia, en que encuentro consuelo, tu amor sublime, todo mi ser lo anhelo. Eres mi refugio, y en fin en la tormenta, tu presencia divina, mi fortaleza eterna. Oh yeah. Con tus bendiciones mi corazón se regocija. En la oscuridad
sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti, por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo